Un guajolote me habló con voz de mi madre para tratar de chupar mi sangre. Aterradora experiencia real con la bruja guajolote de los Reyes La Paz. Buenas noches. Esto que les voy a compartir sucedió en el año 2013, justo en los Reyes La Paz, en el Estado de México. Para ese entonces yo tenía 8 años de edad y a pesar de ya estar grande, aún no estaba bautizado. Nosotros habíamos emigrado de Iztapalapa en la Ciudad de México y como los abuelos le regalaron a mi padre un terreno, por fin dejaremos de pagar renta y para eso nos venimos a la Colonia El Pino, cerca de la carretera México-Texcoco, del kilómetro 22. Pero bueno, la verdad no estábamos acostumbrados a vivir en lo alto de un cerro, donde a duras penas sí teníamos agua y un poco de luz, pero era lo único que mi padre nos podía ofrecer en ese momento. Total, recuerdo que a los 3 meses de haber llegado allí, comenzaron a suceder extraños eventos aislados, pero unos que daban miedo. Primero vimos luces surcar los cielos, después escuchamos risas de mujeres a lo lejos, pero en una ocasión vi volar a una extraña ave, que era algo anormal, la cual parecía que llevaba a un perro entre sus garras. Eso me dio mucho miedo, y a pesar de que no se lo platiqué a nadie, porque sabía que no me iban a creer, pues me lo guardé, y nunca lo mencioné con nadie, ni siquiera en la escuela. Recuerdo que así pasaron los meses, y casi cuando estábamos por cumplir el primer año, algo opacó nuestra felicidad allí en el Cerro de los Reyes La Paz. Si mal no recuerdo, mis padres no llegaban de trabajar y estaban por dar las 11 de la noche. Esa vez lo acompañó mi madre, ya que tenían un turno extra, y ella fue para apoyarlo. Por desgracia, esa vez no alcanzaron la combi en el Metro La Paz, y por ende se vinieron caminando por toda la orilla de la carretera para llegar a la casa. Estaban por pasar las 12 de la noche, y mis padres aún no llegaban. Como yo tenía un poco de miedo, me quedé en la casa de una buena vecina, que en ocasiones me cuidaba. Esa mujer criaba cerdos, pollos y guajolotes, los cuales en ocasiones vendía para sobrevivir. También en esa casa no faltaba la carne, pero bueno, yo ya estaba preocupado por la hora y tenía miedo de que a mis padres les hubiera pasado algo. Resulta que como al minuto de asomarme por la ventana de nuevo, algo enorme llegó volando y con el aire que aventó con sus alas me apagó las velas de la casa. Al asomarme de nuevo no me van a creer qué rayos estaba fuera del patio. Eso que se apareció a mitad de la casa era algo negro y feo, lo más parecido a un guajolote. Pero este era sumamente raro. Cuando le quise avisar a la vecina de qué cosa había salido del corral, la pobre ya estaba profundamente dormida. Era lógico, ya que la señora era grande y todo el día se la pasaba recolectando botellas de plástico. Por eso caminaba muchos kilómetros y estaba rendida de sueño. Me asomé de nuevo al patio y allí seguía esa enorme ave, pero ahora como que estaba muy furiosa y rascaba el piso con sus poderosas garras y a la vez como que arrojaba rabia de su boca. Como les conté, nosotros éramos del Estado de México y antes vivíamos en Iztapalapa y allí no habían corrales de animales. Por ese motivo no podía distinguir si efectivamente era un guajolote salvaje o uno doméstico. Lo que sí me quedó claro es que era más grande que cualquiera de los animales que estaban encerrados, y fisiológicamente algo no andaba bien. En eso que me hablan por mi nombre, y contento salí porque era la voz de mi madre, y me emocioné creyendo que ya habían venido por mí. Abrí la puerta y para mi sorpresa, era esa cosa fea que tenía el rostro como de una mujer. Trató de agarrarme con mucha velocidad por el cuello. Ante el temor de que eso me lastimara, como pude me zafé, entré rápido a la casa y adoré por dentro con mucha fuerza. Por el ruido que hice, por fin la vecina despertó y estaba muy alarmada. Cuando me preguntó que si ya habían venido por mí mis padres, lo único que alcancé a gritar fue que afuera estaba una fea bruja convertida en guajolote y que estaba tratando de meterse a la casa.
como que no me creyó del todo, pero en ese momento la bruja se trató de meter por el techo que era de cartón y con fuerza rompió la primer lámina y por allí asomó su fea y asquerosa cabeza, la cual era repugnante. Al verla de cerca la vecina se asustó mucho y de inmediato comenzó a rezar la oración de la Magnífica y un Padre Nuestro, pero aquel ser, en vez de espantarse, solamente se reía de la señora. En eso la anciana rezó algo que jamás había escuchado, y lo hizo de la derecha a la izquierda, de principio al fin, y cuando terminó de hacerlo, aquel horrible ser se comenzó a revolcar en el techo, pero de una manera tétrica. Gracias a Dios, y después de rezar por unos minutos, por fin se detuvo el ruido. Entonces salimos de la casa, ante el temor de que nos siguiera agrediendo, y corrimos a la casa del hijo de la señora, que vivía como a 100 metros. Cuando nos escuchó gritar, este salió con un machete y con un palo, y fue en dirección a la casa, y regresó asustado para decirnos que allí no había nada, pero que curiosamente estaba abierto el corral de la señora, y ya le faltaba un chivo. El señor molesto nos preguntó que por qué motivo habíamos soltado a los animales. Nosotros le dijimos que no, que ellos debían de estar bien encerrados en el corral, y que gracias a Dios, en ese momento llegaron mis padres. Estaban cansados de caminar, y al contarle todo lo sucedido, se asustaron un poco, y solo me dijeron que posiblemente esa era una bruja, y de hecho también mencionaron que era raro que tratara de chuparme, cuando en teoría solamente atacaban a los niños recién nacidos. Pero bueno, como yo no estaba bautizado, posiblemente por el hambre, querían que yo fuera un suculento manjar para ellas. Pero bueno, asustados por lo que pasó, le dieron las gracias a los vecinos, y al amanecer muy temprano, regresamos a la casa de la señora, y resulta que no solo le faltaba un chivo, más bien, le faltaban bastantes animales, y entre ellos las gallinas y guajolotes, y al parecer esa bruja se los llevó, porque en verdad tenía hambre. Lamentablemente así estuvimos por muchos días. Aquella bestia se estuvo llevando animales y lo hizo durante semanas. Gracias a Dios no se robó a ningún bebé, porque mi madre puso agujas, tijeras alrededor de la casa, regó ajo en polvo, y también una vez fuimos con la vecina al monte, a donde había unos árboles de tejocotes, y cortamos ramas con espinas, y las pusimos afuera de las puertas bañadas con agua bendita. Me creerán si les cuento que esa bestia ya no regresó a esa casa, pero dicen que se volvió a aparecer en otras colonias cercanas a los Reyes La Paz. Ya para terminar les cuento que para mí esto fue algo aterrador y extraño. Y un día recordé eso que miré y le pedí a mi madre una explicación lógica acerca de lo que miré. Ella me sentó en la mesa y como siempre me habló con la verdad y me dijo que efectivamente eso era una bruja. Una que de alguna forma quería mi sangre y también me explicó que sin importar que uno esté grande, te pueden dañar o por el simple hecho de no estar bautizado, estas brujas te siguen. Pero esta bruja simuló la voz de mi madre y la verdad estuvo a punto de llevarme o de chuparme. Resulta que las brujas y los nahuales pueden simular la voz de algún ser amado con el simple propósito de engañarnos y así facilitarnos para hacer su presa fácil. Pero bueno, estas bestias no han dejado en claro que si así atacan, o que si cambian, o que si salen de día, o que si se convierten en bolas de fuego, o en animales o en guajolotes, porque al final de cuentas, cuando tienen hambre, hacen hasta lo imposible por saciar su apetito. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Irma Molina Juárez.